Mi nombre es Saraí Martínez, tengo 32 años, soy profesionista, estudiante. Yo tengo un hijo que se llama Mateo, tiene 7 años y está diagnosticado con autismo. Bueno, inicialmente cuando nosotros conocemos el diagnóstico es porque él comienza con ataques de ansiedad, con crisis. Las crisis pueden iniciar solamente con movimientos estereotipados, con brincos, pero después iban aumentando a tal grado que comenzaba a autoagredirse, a agredirse a las demás personas, no podía dormir y como podía durar el ataque de ansiedad podía durar unas horas o a veces podía durar semanas. Todo esto me llevó a comenzar a leer y a comenzar a investigar qué es lo que le podía ayudar. En un momento llegó alguien que me habló del CBD, había investigado acerca de los beneficios y de todo lo que puede ayudar a las personas con autismo y es que yo decidí comenzarlo a utilizar. Nosotros cambiamos su alimentación y bueno, son niños, al final de cuentas, en algún momento alguien le ofrecía algún dulce o comía pastel, por ejemplo, y eso ya indicaba que él no iba a poder dormir en la noche y que iba a comenzar con ataques de ansiedad y es por eso que yo decido comenzar a utilizar CBD. Inicialmente lo compré, lo dejé en casa y no lo utilicé hasta después de un tiempo que él comenzó nuevamente con estos ataques de ansiedad. Lo que yo hacía era que dormía y ya dormido colocaba 3 gotitas debajo de la lengua. Y sí me sorprendió muchísimo al momento de utilizarlo porque normalmente comienza el ataque de ansiedad, él duerme y a la media hora despierta llorando, despierta irritable o muy sensible y después se despierta y todo el día está así. Siempre está enojado por cualquier cosita que se le niegue, pues hace un berrinche que llega a escalas muy altas o comienza a autoagredirse. Y cuando yo comienzo a utilizar CBD por primera vez, noto que le doy las 3 gotitas y durmió toda la noche, cosa que no pasaba cuando él ya estaba en este estado. Otro día despertó tranquilo, despertó relajado y estaba comportándose de una manera normal. Entonces lo que yo pude ver fue que con el uso del CBD cortaba completamente estos ataques de ansiedad y estos berrinches que suelen ser muy excesivos. A partir de ese momento comienzo a utilizarlo solamente cuando él lo necesita. Él no lo toma todos los días, pero sí lo toma cuando llegan estos ataques. Normalmente es muy normal en el autismo que ellos tengan retrocesos o que tengan este tipo de ansiedad por algún tipo de comida que ingieren o si es dulce o tal vez porque no duermen, entonces es cuando yo suelo utilizarlo. Pero después, bueno, ya teniéndolo en casa, pues yo estudio, trabajo, tengo a los niños, tuve una etapa en que no podía dormir y fue que yo comienzo a utilizar también el CBD, pues ya lo tenía en casa. Y lo que yo noté es que, por ejemplo, llega el punto en que estás dando vueltas en la cama, estás pensando y no puedes conciliar el sueño. Y cuando yo tomo CBD, a los 15 minutos aproximadamente siento como pues el cuerpo comienza a relajarse y me quedo dormida rápido, ¿no? Igual pasó con mi papá, digo, ya teniéndolo en casa, lo noté en una ocasión que también me mencionó que tenía mucho insomnio, que no podía dormir, que tenía mucho estrés, mucha ansiedad y pues le recomendé que tomara algunas gotas y también se pudo ver el cambio en mi papá. Igual pudo conciliar el sueño, otro día me dijo que estaba muy relajado, que estaba muy tranquilo y bueno, en casa pues hoy no puede faltar el CBD, siempre está en nuestro botiquín. Como les menciono, lo utilizamos para mi hijo y es en casos determinados, cuando él tiene ataque de ansiedad. Comencé a utilizarlo también cuando comenzó en primaria, porque tiende a distraerse mucho. Entonces, según los estudios que yo ya he leído acerca de estos efectos en los niños con autismo cuando utilizan el CBD, es que también los ayuda a la concentración. Y yo lo pude notar también con Mateo. Comenzó a tomar el CBD y comenzó a tener mejorías, como por ejemplo mi hijo no podía plasmar en una hoja lo que aprendía, a lo mejor te decía las vocales, comenzaba a leer sílabas, pero no lo podía implementar en una hoja porque siempre estaba distraído, porque no le gustaba, no podía sentarse y se ha visto un cambio muy considerable que él comenzó a hacerlo en hoja, comenzó a escribir su nombre, cosa que no podía hacer. Entonces
Como les digo, yo utilizo el CBD en casos específicos, por ejemplo en el caso de mi hijo, para que pueda conciliar el sueño, para que pueda tener mayor concentración y sobre todo para que pueda cortar con los ataques de ansiedad que suele tener. Y en el caso mío y de mi papá, nosotros lo utilizamos cuando tenemos mucho estrés o cuando no podemos conciliar el sueño. Bueno, no fue algo que me asustó realmente porque fuera cannabis, sino que creo que en cuestión del autismo siempre estás a prueba y error. No significa que si una persona con autismo lo tomó, a la otra sí le vaya a hacer efecto. Entonces había por ahí este miedo porque mi hijo había tomado algunos suplementos y en vez de ayudarlo, lo habían descontrolado más y sus ataques de ansiedad aumentaron y también, por ejemplo, lo encontraba arriba de una mesa, no tenía como, no se daba cuenta a lo mejor de los riesgos cuando comenzó a tomar otros productos, entonces sí había por ahí el miedo de que no fuera a causar el efecto que yo esperaba, pero pues comencé a utilizarlo con una dosis pequeña, entonces era más que nada eso, el miedo a que no funcionara o que fuera a traer consecuencias. Mateo no tuvo efectos secundarios negativos. Lo que yo noté en él es que otro día estaba muy tranquilo, estaba muy relajado. Eh, no tenía como estos arranques porque aunque no esté en crisis tiende a reaccionar a lo mejor un poco exagerado cuando le niegas algo y yo lo notaba que estaba muy tranquilo, estaba sentadito, se paraba, jugaba, pero estaba mucho más tranquilo que lo que normalmente está, pero ningún efecto secundario negativo. En nosotros igual, estás muy relajado otro día. Sí puedes notar que, por ejemplo, las cosas que a lo mejor te molestaban mucho ahora no te molestan tanto o lo puedes tomar con más calma. Eso fue lo que nosotros pudimos notar, pero efectos secundarios negativos no tuvimos ninguno. Sí, definitivamente, y sobre todo, sí recomendaría el producto, definitivamente, y sobre todo a quienes tenemos alguna persona con autismo en casa. La verdad es que, por ejemplo, a mí me cambió la vida en este aspecto en que pues yo trabajo, entonces quien me lo cuida pues yo no se lo puedo dejar con un ataque de ansiedad. Los ataques de ansiedad pueden durar semanas y la verdad es que también tiende a ser agotador para quien cuidamos al niño y sobre todo que de la manera en que lo ves que está sufriendo y el hecho de que yo tenga un producto en casa que puede cortar en minutos estos síntomas en el niño para mí es de mucha ayuda, entonces yo sí lo recomiendo que lo prueben, recomiendo que hagan la prueba con la persona que tienen con autismo y también pues para nosotros, porque al final de cuentas nosotros también necesitamos estar bien para poderlos atender, entonces, y sobre todo que la vida que vivimos es muy acelerada, es con mucho estrés, entonces sí necesitamos productos que nos puedan ayudar a bajar estos niveles y poder continuar de la mejor manera. Y bueno, termino mencionando que en lo personal sí recomiendo al 100% los productos de Natural Healer, recomiendo el CBD y en lo personal pues vino a cambiar muchísimas partes de mi vida para bien.